¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Acá les voy a dejar los dos ejercicios que hicimos para que tengan como modelo y para la gente que estuvo sin máquina para que puedan replicar y también la gente que estuvo en clases para que puedan de alguna forma tener como referencia por ahí si se olvidaron de algo. Tengo dos ejercicios que vamos a hacer, el primer ejercicio y el segundo. Si se fija, me dice la variable distribución de salarios semanales de personales de una planta textil. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos convertir estos datos a información. ¿Qué significa eso también? Estos números que están aquí en forma dispersa voy a llevar a una tabla y lo que vamos a hacer ahí es tabular los datos. Tabular los datos significa el primer paso para que tengamos una información. ¿Por qué? Porque si yo miro acá, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a tomar en cuenta nada que sea provechoso. ¿Por qué? Porque son números que están dispersos. Entonces, si les digo, por ejemplo, vamos a ver qué podemos sacar de provecho de esto, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, antes de leer la consigna, vamos a mirar qué podemos hacer de la tabla. Si se fijan, la tabla no está ordenada. Entonces, no importa eso si vamos a utilizar Excel. Si por ahí vamos a hacer a mano y vamos a tener que ordenar primero los números. En este caso no hace falta eso. Lo primero que vamos a hacer es distinguir cuál es el número menor y también cuál es el número mayor en la serie. Yo puedo mirar visualmente, en este caso son números pequeños, en el sentido de solamente tengo 42 datos y puedo encontrar rápidamente. Pero si tengo 100, tengo 150, entonces ahí ya es más complicado y entonces recurrimos a una función de Excel para poder hacer la distinción entre cuál es el número mayor y el número menor. Y entonces acá por eso les puse estas dos opciones para que podamos completar antes. Y me dice ahí máximo y mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocarnos acá en la parte donde dice máximo al lado y voy a hacer max, voy a poner es igual y escribo la palabra max. Y por defecto Excel ya me trae max. Entonces hago doble clic, voy a señalar toda la tabla, cierro paréntesis, enter. Y me dice ahí que el número mayor es 109. Entonces yo ya estoy seguro, no hace falta ya mirar. Hago el otro también que es min. Entonces vamos a buscar la palabra min, doble clic, abre paréntesis y señalamos toda la tabla. Cierro paréntesis, enter. Y entonces ahí me dice que el número menor es 52, sin ningún tipo de problema. Entonces encontramos. Voy a irme al siguiente ejercicio también y hago lo mismo. Hago es igual, max, doble clic. Y fíjense que en esta tabla tenemos más números. Cierro paréntesis, enter. Hago lo mismo para el otro, es igual a min, doble clic, toda la tabla, cierro paréntesis, enter. Y así entonces buscamos el número mayor y el número menor cuando la tabla no está ordenada. Ven otra vez el ejercicio 1 y ahora sí necesito construir la tabla de frecuencias y entonces tenemos que, en este caso, considerar esta tabla que yo ya les dejé ahí. En este caso, como es ejemplo, yo ya les dejo, pero más adelante ustedes tienen que saber hacer solos. Entonces vamos a leer qué dice la primera parte. Me dice, construir una tabla de frecuencias considerando una amplitud de 10, comenzándola con 50. En este caso, tenemos que acordarnos y que estuvimos en clase qué significa esto. Si me dice amplitud, significa cuántos números hay entre este y este. Y entonces, acá ya me dice que quiere que empecemos con 50. Quiere una amplitud de 10, significa que va a haber 10 números en la primera clase, que le llamamos así, o intervalos. Y entonces puedo hacer yo directamente así. Puedo sumar a 50 el 10 que me dice y pongo acá que es 60. Así. ¿Qué hago ahí? Puedo buscar el número que le acompaña a 59 y entonces, ¿cuánto va a ser? Si este es 60, el anterior va a ser 59. Y si este es 50-59, entonces me dice que acá va a ser 69. Entonces pongo 69 así. Si yo hago 60 menos 50, me tiene que decir esta amplitud que me dice 10. Y si hago 69 a 59, si resto me tiene que dar 10. O si hago con el dedo la suma desde 50 hasta 59, van a encontrar también que hay 10 lugares. Esta amplitud entonces significa que hay 10 lugares. Y ahora vamos a empezar a mirar acá qué hacemos en la tabla. Me decía que es salarios semanales en dólares. Esa es nuestra variable. Entonces tenemos que escribir así. Ahí está. Yo necesito estos cuatro primeros para poder calcular los otros intervalos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a señalar los cuatro
Y voy a ubicarme acá y fíjense cuando cambia la crucecita que es más gruesa y cuando es más fina, entonces ahí voy a arrastrar hasta encontrar el número mayor. En este caso yo ya les dejé la tabla que vamos a necesitar, entonces van a ser estos espacios. Y ahí entonces, ¿qué hago? Arrastro y fíjense que es 109, justito coincide el número mayor que es 109. A los números que tenemos hacia la izquierda se le dicen límites inferiores. A los números que tenemos hacia la derecha le llamamos límites superiores. Cada una de estas le llamamos clases o también le llamamos intervalo para que puedan identificar y saber esos conceptos de terminología estadística. Ahora vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. En la primera parte, la A nos decía, construya una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, tabla de distribución de frecuencias va a tener todos estos. Lo primero que vamos a hallar es la frecuencia absoluta, que simbolizamos con la letra F. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos números hay en cada intervalo? Y entonces vamos a hacer así. Atiendan bien porque acá es en donde siempre yerran. Voy a señalar toda la parte que quiero que me den los números cuánto corresponde a cada uno. Entonces voy a señalar. Señalo así y me voy acá arriba. Acá arriba donde dice función, no escriban aquí porque no les va a salir. Y no hagan tampoco de señalar hasta el total. ¿Por qué? Porque yo no quiero este total. Yo quiero solamente los números que están al lado de cada intervalo. Entonces solamente ahí, esto, el total no. Si ustedes señalan el total y después cuando hagan enter les va a dar un cero y ese cero no van a poder sacar de ahí. Bueno, me voy acá arriba y voy a escribir es igual frecuencia. Doble clic sobre frecuencia y me voy acá. Voy a señalar toda la tabla porque me dice datos y los datos son estos números de la tabla. Y me miro ahí en mi mensaje y me dice punto y coma espacio y vamos a cargar los números que son los límites superiores, estos que tengo acá, los límites superiores, estos. Cierro paréntesis y acá una cosa muy importante. Antes de hacer enter, ustedes van a buscar los dos teclados o las dos teclas de su máquina que está en la parte inferior izquierda, esos dos, la flechita y el control, o shift y control que pueden buscar también ustedes tienen en sus máquinas. Entonces tienen que apretar esas dos teclas, shift, control, enter. Los dos teclados, las dos teclas apretadas y enter. Y ahí les va a traer entonces cuánto corresponde o cuántos números hay en cada intervalo. Si por ahí no les sale, entonces pueden hacer también a mano y fíjense, yo le pongo una llave al comienzo y una llave al final y eso también les va a hacer el conteo acá rápido. Bueno, entonces yo ya tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Necesito saber si los 42 números que están en mi tabla están aquí. Entonces voy a posicionarme acá en la parte de total, me voy arriba y hago sumatoria. Enter. Y ahí tengo 42. Entonces está correcto, no me falta nada. Continúo con el siguiente. Frecuencia relativa. Ahora hago más rápido, ya no les explico uno a uno como en clases. Entonces, para que sea más rápido también. ¿Qué voy a hacer en la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la proporción que representa cada intervalo en relación al total. Entonces voy a hacer así. Es igual 2 dividido el total. Y acá antes de hacer enter voy a fijar acá a R20 y voy a poner el símbolo de dólar ahí. ¿Para qué? Para que cuando haga lo mismo para 6, para 8 y para 12 también, toditos ya estén divididos entre 42. Hago esto, arrastro y puedo posicionarme acá el 42 que ya está formulado y arrastro aquí para los 3 y ya me da la sumatoria. Me tiene que dar 1 acá, ¿por qué? Porque vamos a ver enseguida en la frecuencia porcentual qué ocurre. ¿Qué significa esto? Me está diciendo que la mayor proporción está entre 80 y 89 dólares y voy convirtiendo a información. Yo digo que la mayor cantidad de personas que trabajan en esta empresa textil que me decía, entonces está ganando entre 80 y 89 dólares semanales. Entonces ya voy construyendo información. La siguiente es la frecuencia porcentual. Voy a poner una F y un simbolito de porcentual y entonces ¿cómo hago esto? Pongo es igual, tomo la frecuencia relativa, multiplico por 100. Y entonces la
Conclusión, y acá me tiene que dar 100. Lo que les decía, acá me tiene que dar 1, por si me da 0,99, entonces acá me va a dar 99%. Y si me da 1,1, entonces acá me iba a dar 110%. Y acá me tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque es la totalidad de los casos de la muestra. Y acá yo hago una interpretación más cristiana. ¿Por qué? Porque ya puedo decir aproximadamente el 30%, porque como está multiplicado por 100 estos números, también cuando voy a hacer su interpretación tiene que estar en porcentajes. Aproximadamente el 30% está ganando entre 80 y 89 dólares semanales. Solamente 5% gana salarios por debajo de 60. O puedo decir 12% o aproximadamente 12% está ganando 100 dólares y más. Entonces fíjense cómo ya voy teniendo entonces una información más acabada. Después la otra frecuencia es la frecuencia acumulada o acumulativa también le llamamos y simbolizamos con FAC, que es la frecuencia acumulada y vamos a hacer así para entender qué significa. Voy a poner acá, es igual, anoto la frecuencia absoluta primera, es igual, anoto la frecuencia absoluta primera más el siguiente que es 6. Y aquí me posiciono en el 8 y arrastro. Y el último número me tiene que coincidir con el total, que en este caso es 42, 42. Hago así para que pueda hacer el control. ¿Qué significa esta frecuencia acumulada? Significa así, o la interpretación es así. Si tomo el 16, voy a decir qué cosa. 16 personas de un total de 42 ganan salarios entre 50 y 79 dólares semanales. Si me voy al 28, puedo decir 28 personas de un total de 42 ganan salarios entre 50 y 89 dólares semanales. Para eso me sirve esta frecuencia acumulativa, acumula desde el principio. Entonces, acá tengo construida la tabla de distribución de frecuencias. Si me dice, entonces tiene que contener estas cuatro frecuencias, la absoluta, la relativa, la frecuencia porcentual y la acumulativa. También vamos a hacer un cálculo auxiliar acá que le llamamos límites reales. Los límites reales inferiores y acá límites reales superiores, límites reales superiores. ¿Para qué sirven estos? Y también así como les expliqué en clases, esto sirve para si tenemos, por ejemplo, algún dispositivo electrónico, mecánico, digital que me está generando los datos, por ejemplo, entonces para asegurar que entren a formar parte de un intervalo, lo que vamos a hacer es ampliar el intervalo. Si me está diciendo 50, 59, yo voy a ampliar hacia la izquierda y hacia la derecha. Y entonces con eso estoy asegurando que los números capaz que no estaban entrando puedan entrar y le corresponde a ese intervalo. Entonces vamos a hacer así. Como mis números originales de la tabla son números enteros, entonces el límite inferior va a ser este 50 que tengo acá y por regla le vamos a restar 0,50. Cuando ya tengo eso, arrastro. El otro lado, para mi límite superior, voy a tomar los límites superiores y le voy a sumar 0,5. Eso también por regla. Si tenemos números enteros, entonces vamos a restar y a sumar 0,5. Si originalmente tenía un número decimal, por ejemplo, en mis intervalos, entonces va a ser menos 0,05 más 0,05. Y así vamos construyendo. Si se fijan acá, en diagonal tiene que coincidir y me coincide, entonces está correcta mi tabla. Bueno, por el momento nos quedamos ahí y vamos a traer estos que tenemos acá para responder en relación a la tabla. Entonces vamos a copiar de aquí y vamos a traer ahí abajo para responder y pueda tener ahí a la vista mi tabla y también las preguntas del problema. Me dice el primero, indicar los límites de la segunda clase. Yo tengo acá primera, segunda clase. Si me dice segunda clase, entonces son estos dos. Voy a poner en un color y ese color entonces voy a usar acá para poner 60 a 69 para que me acuerdo después de dónde saqué esos números. 60 a 69. Use ese color, ustedes van a tomar el color que quieran. Entonces, 60 a 69. Después me dice señalar los límites reales de la tercera clase. Acá tengo tercera clase y me voy hasta límites reales. Entonces son esos dos. Le pongo otro color para distinguir. Así. Entonces acá abajo voy a poner 69,5 a 79,5. Si me dice solo límites, entonces son los límites originales, lo primero que hicimos. Y si me dice límites reales, entonces voy a tomar esos dos. Ahora,
¿Cuánto va a ser el otro? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la cuarta clase? Frecuencia absoluta, 1, 2, 3, cuarta clase. Entonces es 12. Vamos a ponerle otro color y pongo acá, entonces 12. Así. Le pongo el mismo color y le voy a poner centrado para que quede mejor. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la quinta clase? Frecuencia relativa 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser ese, le pongo otro color y va a ser entonces acá 0,21. 0,21 y le pongo ese color. Y ahí entonces tengo construida mi tabla y también respondida mis preguntas. Ahora, me dice representar los datos mediante un histograma. Entonces, en este caso no me dice en relación a qué. Y lo que vamos a hacer entonces es utilizar la frecuencia absoluta para poder realizar el gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre el gráfico que vimos en la primera clase y el gráfico del histograma que tienen que estar todas juntas? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar de aquí a nuestra frecuencia absoluta, porque en relación a ese vamos a hacer solo desde la frecuencia absoluta hasta acá. Entonces le vamos a poner control C y traemos aquí. Y acá vamos a hacer algo. Vamos a hacer clic derecho, pegado especial, no entren acá, sobre pegado especial. Van a poner valores, aceptar, así. Y entonces me va a quedar mi frecuencia absoluta así. ¿Y por qué tengo que hacer ese valores y pegado especial? ¿Por qué? Porque está formulado y no voy a poder copiar de allá. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a utilizar a mis límites reales para el gráfico. Entonces acá voy a poner 49,5 hasta 59,5. 59,5 hasta 69,5. Después 69,5 hasta 79,5. ¿Qué más? 79,5 hasta 89,5. Así. Después 89,5, aparte de utilizar ese límite real como algo real, así como su nombre lo dice, asegurando que entre un número en el intervalo, también me sirve para mi eje horizontal del histograma. O sea, esas van a ser las X, 109,5. Señalo todo así, con este también, y me voy a insertar, vengo a gráficos de barras, uso el primero, y la diferencia con la anterior, así como les dije, es que estos tienen que estar todas juntas. Voy a tener ahí a la vista mi tabla de cálculos y este también. Hago clic derecho sobre la barra, quiero que estén todas juntas, me voy a dar formato a series de datos, vengo acá a ancho del intervalo y voy a poner solamente 2%. Y ahí entonces hacemos aceptar. Y ahí están todas juntas, así como yo quería que ocurra. ¿Qué hago ahí? Puedo poner, por ejemplo, los números que corresponden a cada uno, agregar etiquetas. Si quiero para todos, entonces voy a señalar a todos, agregar etiquetas y no solamente a ese. Bueno, voy a borrar, borro este y quiero que me aparezca a todos. Ahí está señalado, agregar etiquetas de datos. Ahí saco el eje Y porque ya no uso. Y este es el histograma. Y fíjense lo que ocurre. 49,5 a 59,5. Ese 2% que le pusimos era porque tenían que estar todas juntas. Si yo le ponía 0, esta línea de separación no iba a haber. Entonces por eso le puse 1 o 2% para que quede así. Y si se fijan donde termina 59,5, empieza 59,5 el siguiente. Por eso es que tenían que ser iguales en diagonal. ¿Por qué? Porque acá tengo que ver que quedan todas juntas. Este le llamamos histograma. Ahora, yo quiero unir estos puntos, o sea, quiero unir con líneas de puntos y voy a hacer así. Clic derecho, me voy a seleccionar datos, entro en agregar, acá no pongo nada, saco valores de la serie, entro en la flechita y voy a señalar la frecuencia absoluta. Así, aceptar, aceptar y aceptar. Y ahí entonces aparecen dos barras. Mi barra original es la celeste. Yo voy a hacer clic sobre la roja que me acaba de dar. Me voy a insertar. Vengo acá en gráficos de líneas. Entro en el cuarto. Y ahí tengo entonces el polígono de frecuencia. Hago clic derecho sobre esto. Vengo a dar formato a series de datos. Me voy acá en el baldecito. Vengo acá en el último y línea suavizada. Aceptar, aceptar. Y ahí entonces tengo el gráfico que le corresponde, en este caso, ¿a quién? A mi histograma, que son las barras, y la línea, que en este caso viene a ser mi polígono de frecuencia. Puedo sacar esto de aquí, las líneas secundarias, suprimir,
puedo achicar un poco más, porque acuérdense que tienen que poner ahí qué significa esto. Entonces, como perdimos para hacer el título, entonces, ¿cómo era que hacíamos? A ver si se acuerdan. Vengo a, acá ilustraciones, entro en formas, vengo acá en cuadro de textos y entonces despliego acá y voy a poner distribución de salarios semanales en dólares, de 42 trabajadores de una planta textil. Y podemos poner que fue en el año 2024, algo por el estilo. Entonces, ahí tengo mi título y ya saben que tienen que hacer del título. Tienen que poner en 12. Voy a agrandar un poco más el espacio porque quiere más espacio. ¿Qué hacemos? Hacemos así, centrado, vengo acá en negrita, ponemos en 12 como corresponde, así. Si no aparece ahí, entonces tienen que agrandar su espacio. Y ahí está. ¿Qué le falta a mi gráfico? Le falta que esto ponga bien, bien centrado, así. Está muy cerca, entonces voy a achicar un poco más el espacio, que no esté tan pegado. Hago clic derecho sobre este, copio y entonces voy a poner fuente para ahí abajo. Fuente. Y no sé, puede poner recursos humanos o que gestión del talento humano que le llaman ahora de la empresa X. Como quieran. Cualquier cosa pueden poner acá, la empresa X. Lo que no puede es faltar. Entonces, achico y acuérdense que esto tiene que estar en 8. Así como les dije la vez pasada en clases. Entonces, achico su espacio porque yo necesito solo así. Y traigo acá abajo, fuente. Y ahí entonces está. Pueden cambiarle los colores, pueden hacer todo lo que quieran de este, pero este es el gráfico para este ejercicio. Así como les dije, estoy haciendo rápido porque ya hicimos en clases. Esto es para que puedan replicar en sus casas y pueden pausar a la máquina. Bueno, me voy al ejercicio 2. El ejercicio 2 tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque en la anterior me decía empezar con 50 y que la amplitud sea de tanto. Acá yo no tengo nada de eso, solo me hice construir una tabla de frecuencias. Entonces vamos a tener que pasar por estos tres cálculos que tenemos acá. Y me dice determinar rango, determinar número de intervalos y amplitud. Rango significa la diferencia que hay entre los extremos. El número de intervalos es este. Por ejemplo, si se fijan acá en este ejercicio, tengo 6 clases o tengo uno, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. A eso se refiere cuando me dice número de intervalos. Y la amplitud, que es cuántos números hay en cada intervalo. Entonces vamos a hacer este cálculo que aparece luego como una formulita ahí me dice número mayor, yo ya hice el cálculo, entonces tomo de ahí menos número menor. Y ahí tengo, esa es la distancia que existe entre los extremos de la tabla. La tabla tampoco está ordenada. Acá vamos a hacer un ejercicio, fíjense, que le llamamos fórmula de Sturge y vamos a cargar así tal cual como está. Si nos detenemos a mirar en nuestra tabla, tenemos, me dice, a 40 estudiantes se les pidió, esa es la cantidad de datos que me olvidé de contarles acá, que el total le llamamos tamaño de la muestra. Fíjense, este 42 simbolizamos con la letra N minúscula y le llamamos tamaño muestral, la cantidad de datos que tenemos. Y entonces aquí vamos a mirar y tenemos 40. Fíjense ahí me dice 40, si no yo señalo toda la tabla, miro acá abajo y me dice 40 también. Entonces esa es nuestra n aquí. Y vamos a cargar así. Vamos a poner es igual 1 más 3,3 por log. Y cuando escribo logaritmo uso el primero que me dice logaritmo. Entro ahí y habíamos visto que su n acá es 40. Entonces me da 6. La amplitud, que es la cantidad de datos que hay en cada intervalo, me dice R sobre K. R es rango, K es número de intervalo. Entonces vamos a hacer el cociente. 35 dividido 6. Enter. En este caso nuestra tabla tiene números enteros, entonces acá también va a ser entero. Este va a ser entero y rango. Rango y C van a ser enteros. K siempre va a ser entero sin importar que mis números originales tengan decimales o no. Ahora, si mi tabla aparece con un decimal, acá voy a dejar un decimal en el rango y también voy a dejar un decimal en la amplitud. Eso acuérdense. Bueno, entonces vamos a completar nuestra tabla. Tabla de distribución de frecuencia. A
tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a mirar acá, que era nuestra variable horas de estudio. Que así nos decía. Bueno, entonces ahí está. Fíjense, vamos a mirar otra vez. Me dice, se les pidió que estimen el número de horas que estudiaron en casa y fuera de la casa. O fuera de la facultad o lo que sea, no importa. Bueno, ahora sí voy a empezar a construir mis intervalos. ¿Con qué voy a empezar? Voy a empezar con el número menor, que en este caso es 30. Entonces va a ser 30. Y fíjense que mi amplitud acá me dice 6. En la anterior nos decía 10. Acá me dice 6. Entonces voy a poner acá 36. Y entonces voy a construir acá, el anterior a 36 es 35. Si cuentan con el dedo, incluyendo al 30, es 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Y se van a dar cuenta de que hay 6 lugares. Y si yo hago la diferencia 36 menos 30, entonces me tiene que dar 6. ¿Y cuánto va a ser acá? Para el siguiente, puedo poner, por ejemplo, acá 36 más 6, que me va a dar 42. Y entonces el anterior es 41. Pueden hacer también el cálculo a mano. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Y van a encontrar que son 6. Saco esto de aquí. Y una cosa muy importante que les dije. Esto no puede estar formulado. ¿Por qué? Porque yo podría haber hecho 30 más 6, tomo de acá y pongo acá. Estos números para arrastrar no tienen que estar con fórmulas. Entonces, ¿qué hago? Ahí. ¿Hasta dónde me voy? Y ahí voy a mirar mi número mayor que me dice 65. Entonces, voy a arrastrar teniendo en cuenta los cuatro señalados y arrastro cuando la crucecita está más fina por decirlo. Y me voy a estar hasta abajo. Y fíjense que justito el número 65 coincide con el último. En este caso es coincidente. Yo podría haber tenido, por ejemplo, acá 63 y acá me da 65. Tiene que quedar ese 65. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la diferencia en cualquier parte, 53 menos 47, 65 menos 59, me tiene que replicar esa amplitud que me dice acá 6. Y otra cosa importante, acá me decía que el número de intervalos es 6 y si se fijan acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podría ocurrir en algunos casos que sea uno menos o uno más, no va a estar mal, esto es referencial para que sepan eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. Esto yo ya hice acá, ustedes también pueden hacer, copiar y pegar para no hacer otra vez desde el principio. Entonces copio y pego y ahí ya tengo mi tabla. Ahora vamos a empezar a llenar esto. Entonces, vamos a hacer otra vez y vamos a acordarnos. Voy a señalar todo mi espacio que quiero rellenar así. Me voy acá arriba, es igual frecuencia. Doble clic sobre frecuencia. Vengo a mi tabla original, así. Y entonces señalamos, así. Punto y coma. Tienen que asegurarse de que toda su tabla señalaron, porque a veces está oculto y se olvidaron de que estaba más números ahí. Vengo acá a mis límites superiores, cierro paréntesis y entonces aquí control shift enter. Y ahí me hace el conteo sin problemas. Ahora que hago mi total para ver si están los 40 datos. Y están los 40, entonces está correcto. Me voy al siguiente, pongo así para que me acuerde. Puedo ya hacer el arrastre también para que me sumen los otros. Acuérdense que tengo que verificar la suma. Entonces, no me da para hacer. Entonces voy a hacer esto. Es igual, tomo el 8, divido entre el total. Y antes de hacer enter, hago qué cosa ahí. Pongo el símbolo de dólar porque quiero que, bueno, me está creando conflicto para hacer el arrastre. Ahí, ahí. Vengo acá, hago el arrastre, así y ahí. Entonces ahí me doy cuenta que está correcto. Me tiene que dar 1 y la frecuencia relativa se usa con un decimal. Entro aquí por 100. Enter. Hago qué cosa? Arrastro y me tiene que sumar 100. Correcto. La frecuencia acumulativa, tomo el 8, es igual. Tomo el 8 que acabo de copiar, más el siguiente que es 6. Vengo aquí, arrastro y acuérdense que el último número me tiene que coincidir. Así. Está todito entonces. Ya puedo decir que
En este caso, ¿cuánto? 28 es el mayor 28%, aproximadamente 30% estudiaron entre 54 y 59 horas. Puedo decir 19 personas de un total de 40 estudiaron entre 30 y 47 horas. Y así voy sacando datos que me interesan a mí, que en este caso ya en verdad es información, ya dejó de ser eh, datos nada más, ya es información. ¿Qué hago para el límite inferior? Tomo mi límite inferior, resto 0,5, que ya les dije por regla. Hago esto, ya está. Me voy a mi límite superior, tomo los límites superiores, le sumo 0,5, arrastro. Así. Y ahí está toda mi tabla. Ven que es mucho más rápido ya ahora porque ya sabemos cómo se hace. Me voy acá para responder a mis preguntas y vengo acá. Vengo aquí y ahí entonces empezamos a mirar. Me dice, ¿cuáles son los límites de la segunda clase? Si solo me habla de límites, entonces son estos dos. Así. Y entonces voy a escribir acá 36 y 41. Y pongo una barra porque me pregunta más cosas. Y me dice ahí, y los límites reales de la cuarta clase, 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 47,5 a 53,5. Así. Y le pongo el color que usé ahí, que es el verde. ¿Para qué hago eso? Y para que se acuerden de dónde salió. Ahora me dice el otro. ¿Cuál es la frecuencia porcentual de la quinta clase? Frecuencia porcentual 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 28. Si voy a escribir esa palabra 28, tengo que poner acá en símbolo de porcentaje. ¿Por qué? Porque es porcentaje. Y el de la sexta, me dice, y el de la sexta es 8%. Entonces vamos a poner así, los dos ahí, y con el color. ¿Qué más me dice? ¿Cuántos alumnos estudiaron menos de 54 horas? Puedo sacar de dos formas, de la frecuencia acumulativa o de acá. Fíjense, 54 tengo acá. Y menor a 54 me dice. Y menor a 54 son estos cuatro que tengo acá. Si vienen acá abajo, fíjense que me dice suma. Entonces, o anoto ese, que en este caso puedo anotar, no hay problema, no hay superposición de números, o anoto este 26 que está acá. Indistintamente puedo hacer ese conteo. Entonces acá va a ser 26, 26 estudiantes. No es porcentaje. 26 estudiantes. Porque me dice cuántos. Entonces 26 estudiantes. ¿Qué más me dice? ¿Qué porcentaje estudiaron entre 36 y 53? Entonces voy a poner acá en mi frecuencia porcentual y es de 36 a 53. De 36 a 53 son esos tres que tengo ahí. Y le pongo otro color para diferenciar y me voy acá en donde dice sumar y me da 45. Acuérdense que 45%. Acuérdense que el número puede ser que no sea igual. ¿Por qué? Porque el redondeo de Excel es o hacia arriba o hacia abajo. Ahí está. Y después el último me dice representar los datos en un histograma de frecuencias relativas. En este caso me habla de frecuencias relativas. Entonces voy a venir acá. Voy a tomar la frecuencia relativa. Si no me dice nada, es de la absoluta. En este caso me dice de la relativa. Entonces copio, pego acá, clic derecho, pegado especial, valores, aceptar. Así. Y entonces tengo ahí frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué hago ahí al lado? Y tengo que poner mis límites superiores. 29,5 a 35,5. Así. Y van cargando cada uno. Yo ya no voy a cargar porque ya saben cómo se hace. Necesito hacer el gráfico y entonces hago esto. Señalo todo lo que necesito. Insertar. Me voy acá a barras. Vengo aquí. ¿Qué hacemos? Movemos porque vamos a usar después ese cálculo auxiliar. Y entonces trabajo acá. Clic derecho sobre la barra, dar formato a series de datos, ancho del intervalo 2%, enter. Puedo poner, como está señalado todo, clic derecho, un ratito voy a sacar esto de aquí, señalo todo, agregar etiquetas de datos, ya sacamos esto de aquí. Quiero polígono de frecuencia, no me dice acá, pero para practicar yo voy a hacer clic derecho sobre la barra, seleccionar datos, vengo a agregar, no pongo nada ahí, saco valores de la serie,
señalo los números que quiero que me haga el gráfico, aceptar, aceptar y aceptar. Tengo conflicto con mi Excel, voy a ver si puedo hacer otra vez. Si a ustedes ya les sale, entonces perfecto. Agregar, seleccionar datos, agregar y saco esto de aquí. Y entonces señalo solo mis frecuencias relativas. Así, aceptar, aceptar. Bueno, sigue creando el conflicto. A ver, una vez más. Tercera la vencida. Así. Clic derecho sobre esto, seleccionar datos. Vengo a agregar, no pongo nada ahí. Señalo estos que tengo aquí. Aceptar, aceptar. No me crea, pero a ustedes seguramente les dio todas las barras. Entonces, clic derecho sobre la barra. Se van a insertar. Vienen acá en líneas. Y entonces ponen sus líneas así. Le va a aparecer las líneas sobre cada una de las barras. En este caso, como les dije, hay un conflicto con mi Office. Y inclusive mi Office es comprado, no es trucho, pero suele ocurrir eso. Y entonces ahí tienen a su histograma y a su polígono de frecuencia. Ya saben poner título y todo lo demás. Fíjense, por ejemplo, aquí yo puedo poner también, si yo cargo acá 35,5 a 41,5, entonces fíjense que automáticamente me va a ir cambiando. Entonces ese es el histograma y ese es el polígono de frecuencia. Acá voy a poner así, pongo acá y esto no les voy a subir porque ustedes ya tienen y les sirve para replicar esos que tienen ahí. Guardo para mí y entonces salgo de grabar esto. Chao, chao.